Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Pregunta al Pastor. Hoy tenemos un gran programa, seguimos con la temática de las señales del fin. Estamos rodeados de señales, estamos rodeados de cosas que están ocurriendo y tenemos la palabra del Señor que nos habla acerca de estas señales. Una de ellas es el falso profeta, la falsa profecía, la manifestación del hombre de pecado, la manifestación de la falsa profecía. ¿Qué es todo esto? Tenemos muchísimo para hablar, muchísimo material, así que quédese con nosotros hasta el final del programa. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos una vez más, Señor, estar juntos, Señor, para traer, Señor, claridad, para traer temas, Señor, importantes para tratar en este tiempo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté dando gracias, sabiduría, Padre, y que estés también tocando allí el corazón de los oyentes, aquellos que van a estar ahí, Señor, recibiendo, Señor, cada enseñanza, cada información, Padre, cada tema, Señor, planteado, que seas tú obrando en su corazón, Padre, que puedas traer claridad a su mente, a su corazón, para estos últimos tiempos, Señor, que sabemos que son difíciles, Señor, que son peligrosos, pero que tú eres el que nos estás dando sabiduría, estrategia, Señor, para poder compartir tu mensaje, para poder traer claridad, Señor, y paz al corazón de tus hijos y aquellos que aún han de conocerte. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos, buenas noches, buenos días, konbanwa, ohayo gozaimasu en japonés. Así que estamos con este tercer programa sobre las señales del fin y hoy estaremos compartiendo más sobre distintas cuestiones que tengan que ver con los engaños y especialmente lo falso que va a venir. Cabe decir que los tiempos serán peligrosos, es lo que dice la carta de Pablo a Timoteo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esto es lo que está profetizado. Así que no nos asustemos ni tengamos miedo de lo que vamos a empezar a escuchar y lo que vamos a empezar a ver. Y mantengámonos firmes en la palabra, en la enseñanza, en la seguridad de que Cristo es Señor y Salvador y Él tiene absolutamente control de todo. La palabra que venimos siguiendo está en el libro de Mateo y reitero algunos versículos porque este es el contexto. Mateo y otros evangelios menciona justamente el contexto donde lo falso se va a estar cada vez más moviéndose y la realidad es que va a ser cada vez más creíble. En ese sentido, la ciencia, la tecnología y la preparación de todo un escenario hará que verdaderamente lo falso se vea como verdadero y aquello que hemos creído se tratará de verdaderamente hacer, quitar o renunciar a aquello que hemos creído sobre la doctrina y la palabra de Dios y sobre las enseñanzas. El Señor Jesús, en capítulo 24 de Mateo, hablando de la señal que habrá de los últimos tiempos, menciona justamente y advierte directamente, dice: mirad, miren que nadie os engañe. Esta advertencia es para todos y cada vez más a través de las noticias, a través de los distintos medios, nos damos cuenta cuán peligroso es las noticias falsas, fake news. Todo esto está cada vez más presente en todos los medios y especialmente en todo lo que es Internet. Algunos son muy burdos, algunos son muy
dan risa de lo falso que se ve, pero lo más peligroso va a ser aquello que son tan similares y nos estarán provocando nuestra sacudida en nuestra fe, en nuestras creencias. Así que vaya esta advertencia del Señor Jesús mismo: miren que nadie os engañe. Versículo 11 del capítulo 24 dice: y muchos falsos profetas, que es el tema de hoy, se levantarán y engañarán a muchos. Es decir, la preparación de un escenario, más la aparición de hombres y mujeres seguramente que tratarán de declarar cosas que será con un solo propósito, y es engañar a muchos, y especialmente a los de la iglesia del Señor. Por eso la advertencia del Señor: nadie os engañe. Versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Falsos cristos. ¿Cómo es posible que aparezcan falsos cristos? Bueno, la tecnología, bueno, aquello que el desarrollo de la ciencia y la tecnología hará que verdaderamente alguien pueda declararse como el Cristo, y muchos seguidores se levantarán y lo buscarán y lo adorarán, y tratará entonces de engañar. Y habrá falsos profetas que estarán señalando a ese como el Cristo que está prometido verdaderamente, como que ha de volver. Y no solamente esto, estos falsos profetas y estos falsos Cristo aseguran que hará grandes señales. Este es el método de engaño más difundido que vamos a tener en este tiempo. Y el objetivo de estas señales y estos prodigios, estos milagros, va a ser netamente uno. El propósito va a ser engañar, y realmente va a ser con la ayuda de la tecnología, muy efectiva. Así que la advertencia está. Y cuando venga el Señor Jesucristo, todo esto se pondrá en orden. Y algunos, como también está escrito en Mateo capítulo 7, dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre hemos profetizado, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor le responderá: no te conozco. Así que es muy importante que nosotros los cristianos tengamos un cuidado especial en relación a todo aquello que escuchamos como profético y aquello que tiene que ver con señales y milagros. Creamos en Jesucristo por sobre todas las cosas, por lo que está escrito, y por sobre todas las cosas por la revelación de la unción que es el Espíritu Santo. Porque el método de las grandes señales lo va a utilizar el diablo, que se viste de ángel de luz, lo va a utilizar el diablo que entrará a las iglesias como lobo disfrazado de cordero y tratará de engañar absolutamente. Pero también sabemos, y este es el tema de hoy, es la aparición con más intensidad seguramente de los falsos profetas. Guardaos, dice el Señor, de estos falsos profetas que son lobos disfrazados, y especialmente el Señor nos dice: conozcan por sus frutos, no por sus acciones, sino por su carácter, sino por aquello que tiene que ver, no por lo que hacen, que son milagros y señales, sino por ese carácter, especialmente aquello que tiene que ver con la humildad, aquello que tiene que ver con el amor, aquello que tiene que ver
con Corintios 13, verdaderamente tienen que aparecer. Esa es la señal que nosotros tendríamos que estar buscando para saber si es falso o verdadero. De hecho, profeta falso lo ha habido en el pueblo de Israel, lo ha habido en todas partes y la Biblia lo señala. Dios condena toda falsa profecía y aún prohíbe hablar en el nombre de Jehová, prohíbe hablar en el nombre de Dios, para que no se esté diciendo Jehová dijo y se esté usando el nombre de Jehová para mentir. Jeremías capítulo 23 es un pasaje donde Dios habla y se levanta en contra de todo aquello que es profecía falsa y profetas falsos, que ha de abundar mucho más en este tiempo. Guardaos de los profetas que son lobos disfrazados. Van a entrar a la iglesia. Esto está declarado. Así que va a entrar al corral, va a entrar allí donde está la congregación. Y en los postreros tiempos entonces se va a tornar mucho más peligroso, no solamente por el mundo, por las situaciones, sino porque estos lobos, si ya no están adentro y el espíritu del engaño, el espíritu de la mentira se mete dentro de la iglesia. Pablo nos dice y en la carta al Tesalonicense que respetemos, que tengamos, no menospreciemos las profecías, pero nos toca a nosotros examinarlo todo y poder retener aquello que es genuino y verdadero. La tarea nuestra va a ser en ese tiempo peligroso, en este tiempo donde se va a proliferar profetas o pseudo profetas que van a estar hablando y aún haciendo cosas maravillosas a los ojos. Nos toca examinar y para saber verdaderamente si es de Dios o no. Estos profetas falsos van a hacer señales y van a engañar, obviamente, y bajo ese engaño aparecerá también la marca del diablo, de la bestia, y tratará de acompañar esa imagen del falso Cristo para que todos puedan ir a ese Cristo a través de señales, milagros y profecías extraordinarias para que puedan adorar a esa imagen que no tiene nada que ver con lo que Dios espera que los cristianos hagamos. Nos toca a nosotros discernir. El apóstol San Juan dice en su carta que no creamos a todo espíritu. Nos toca a nosotros, no más allá de lo que vemos, más allá de lo que sentimos, poder discernir aquello que es de Dios y aquello que es falso para saber. Prueben. Nos toca enseñar a nosotros los pastores, a los líderes de la iglesia, cómo probar a estos espíritus. Porque es muy fácil creer en lo mágico, en lo espectacular. De hecho, todas las generaciones buscan esto para poder admirar y creer. Constantemente se piden señales, constantemente buscan señales para saber si es verdadero, pero discernir tiene que ver con esa presencia del Espíritu Santo, con el entendimiento de la palabra, para saber si lo que ese profeta, lo que ese pastor está predicando, o será verdaderamente lo que Dios quiere que en este tiempo estemos escuchando. Por eso, como iglesia, como familia de líderes y pastores y etcétera, nos toca a nosotros hacer que la iglesia tenga madurez para poder discernir, para poder probar y no estar siendo engañado. La palabra de Dios en este sentido, Pablo también dice que no seamos como niños fluctuantes, como olas que van y vienen, de una doctrina a la otra, es decir, llevado por viento de doctrina, y en medio de eso entra estratagemas, astutamente, utilizando distintos trucos que tienen que ver con
con la tecnología argumentos muy creíbles para poder engañar y desviarnos de la doctrina. Por eso es fundamental en este tiempo peligroso, en este tiempo donde hay muchos engaños y donde hay noticia falsa, que podamos obviamente estar conocedores de la palabra, conocedores y poder estudiar mucho. A los líderes nos tocará preparar para que la iglesia pueda entender aquellos argumentos falsos. Estos argumentos van a estar muy relacionados con todo lo que el mundo está viviendo. Hoy en día se habla también de música falsa, música cristiana falsa, adoración falsa. Todo esto es parte de este mundo y de golpe se mete en la iglesia y de golpe en la iglesia comienza a usarse las cosas del mundo para que nosotros mismos, sin darnos cuenta, estemos metiendo dentro de la iglesia. Creo que tenemos que madurar y poder hablar realmente aquello que es verdadero, aquello que tiene que ver con la doctrina, porque mientras más verdad tengamos y más conocimiento de la palabra de Dios tengamos, vamos a estar hablando más de todo eso y la advertencia es que de evitar las vanas palabrerías, evitar las palabras, los diálogos mundanos y poder estar concentrado en aquello que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque todos ellos, dice el apóstol San Pablo, te llevarán a la perdición, más y más a la impiedad, a la maldad, a lo mundano. Nuestra doctrina y la palabra profética más segura es la que hemos recibido, la palabra de Dios, y nos toca hacer hincapié en esta doctrina para enseñar, para guardar, para ponerla en práctica, haciendo las obras que el Señor nos pide para que no estemos creyendo en cada palabra que escuchamos de predicadores que aparecen o profetas que aparecen. Es decir, mantengamos una línea de pensamiento, mantengamos una línea de hablar aquello que verdaderamente tiene que ver con el Señor. En esto pensad, en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que hay alabanza, en todo lo que hay cosa de virtud para el Señor, en esto pensar. Y paralelamente nos invita a no amar las cosas del mundo, lo que los ojos ven, lo que el deseo, todo esto que el mundo ofrece. Vendrá las tentaciones, pero vendrá por sobre todo el engaño. Alejémonos y permitamos que naturalmente y guiado por el Espíritu Santo, nuestra conversación sea verdaderamente en la palabra de Dios y en la verdad. Porque de cada palabra ociosa también el Señor nos dice que vamos a rendir cuenta. Por eso es fundamental que como cristianos podamos ir cambiando en nuestros diálogos, etcétera, etcétera. El mundo, para ir redondeando, dice, será peligroso, porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice Pablo a Timoteo, capítulo 3, y habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto evita. Este es el contexto de la iglesia, este es el contexto de los mensajes que va a estar pululando dentro de la iglesia para que empecemos a desviarnos de la sana doctrina. Y llegará un momento en el cual aparecerá en medio de nosotros los apóstatas, espíritus engañadores de doctrinas, etcétera,
y habrá muchos que negarán la fe. Por eso el Señor nos invita, el que es santo se santifique cada vez más. Y el que es tibio, bueno, agárrese porque va a ser sacudido por un montón de doctrinas que van a estar pululando por un lado para el otro. Así que vamos, que el Señor nos advierte, nos cuidará como buen pastor, pero tenemos nosotros que agarrar la palabra y llenarnos de la verdad, porque si tenemos la verdad, el engaño no entrará en nosotros. Seguimos compartiendo y tal vez discutiendo y agregando nuevas opiniones sobre esto. Esto es Pregunta al Pastor. Muy bien, muy amplia la observación allí del pastor Rubén, y qué gran verdad. Jesús advirtió que llegaría el día antes de la venida, de su pronta venida, antes de que las cosas comiencen a tomar su rumbo final. Sus discípulos allí les preguntaban, sus discípulos les preguntaron sobre el final, sobre el final de las cosas, sobre lo que ocurriría, y allí Jesús les dice que no nos dejemos engañar. Yo estaba buscando en la versión Septuaginta de la Biblia, el versículo 4 de Mateo 24, y dice: mirad que nadie os descamine. Mirad que nadie os descamine. ¿Por qué? ¿Por qué? Descaminar y engañar es lo mismo. No cambia el hecho de que es un engaño. Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Jesús dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Cuando yo me dejo engañar, pierdo el foco de la verdad. Ya no estoy mirando la verdad. Y la verdad es Jesús mismo. Él dijo: yo soy la verdad. Él dijo: yo soy el camino. Cuando yo me dejo engañar, ya no sigo la verdad, voy por otro camino. Por eso es que en el término de la Septuaginta tradujeron descamine y no engañen, en vez de engañen, valga la redundancia, porque cuando somos engañados, como bien dijo el pastor, nos vamos por otra doctrina, nos vamos por otro camino. Ya no estamos creyendo el puro evangelio. Y salir de la doctrina del evangelio es salir al engaño. Porque la palabra del Señor en esto es muy clara. Solo hay un camino al Padre y es Jesucristo. Es Jesucristo. Solo hay alguien que puede perdonar nuestros pecados y es Jesucristo. No es ningún cura, ningún párroco, ningún papa. Con todo el respeto que los cristianos católicos se merecen, la palabra del Señor dice que solo Él perdona pecados, que solo Él es el camino. No es a través de una santa religión que vamos a llegar al cielo. No es a través de una iglesia que vamos a llegar al cielo. No, es a través de Jesucristo. Es a través de la obra que Cristo hizo en la cruz para salvarnos. Ahí es donde entra el espíritu del falso profeta. El espíritu del falso profeta, en el cual vamos a tratar mucho el día de hoy, se manifiesta de varias maneras. Y el primer engaño que hizo el falso profeta, el espíritu del falso profeta, fue justamente, como bien dijo el pastor, meterse dentro de la creencia cristiana y desfigurar la creencia. Ya en el tiempo del apóstol Pablo ya estaban los gnósticos y otras corrientes filosóficas metidas adentro de la iglesia. Metidos adentro de la iglesia. Y cuando la palabra del Señor dice: salieron de nosotros pero no eran de nosotros, un texto muy mal logrado y muy mal usado por los evangélicos, por muchos predicadores, diciendo que se fueron de nuestra iglesia porque no eran miembros de la iglesia, que se fueron a nuestra iglesia porque no eran convertidos. Eso es un absurdo. El texto bíblico no dice eso. El texto bíblico, cuando habla de salieron de nosotros pero no eran de nosotros,
habla justamente de los gnósticos, habla justamente, principalmente, habla de los romanos que se disfrazaban de cristianos y de prosélitos. Los soldados romanos se disfrazaban de soldados, de prosélitos y de cristianos y se metían en las reuniones, en las sinagogas. ¿Por qué? Porque los cultos no eran en una iglesia, eran en una casa de familia o en una sinagoga. La sinagoga eran grupos de personas que tenían por lo menos 10 judíos. 10 judíos como mínimo, y tenían que ser judíos para que sea llamada sinagoga, sinagoga. Entonces, allí comenzó a transfigurarse la verdad, a cambiar la verdad. Allí empezó el engaño. Allí empezó el engaño. Empezaron a entrar sigilosamente a las reuniones, a las primeras reuniones cristianas, los engañadores. Los que estaban esperando que usted diga algo mal, o en aquel tiempo que ellos digan algo malo, para llevarlo a juicio ante Roma, para que sean muertos por el César de turno. El espíritu del anticristo, el espíritu del falso profeta es algo tremendo. No va a aparecer una figura demoníaca delante de nosotros para engañarnos, no. Va a aparecer vestido de ángel de luz, va a aparecer con muchos argumentos bíblicos, va a aparecer con un conocimiento de la palabra extraordinario. Pero en el momento que nos hace mirar a otro lado que no sea Jesús, allí tenemos nosotros que cerrar nuestros oídos, cerrar nuestros ojos y seguir a Jesús. Las enseñanzas de nuestro Cristo, de nuestro Salvador. Evitemos el engaño, sigamos a la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Continuamos. El falso profeta va a aparecer, está en medio de nosotros, y justamente lo que enseña el Antiguo Testamento es que los profetas decían paz, 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 Y no había paz. y no había paz. Esa paz es porque la gente quiere escuchar que realmente así, la gente tiene deseos, y va a ir a ese punto para declarar lo que la gente desea, pero no es la verdad de Dios, sino que es el deseo de la gente, y entonces lo que va a escuchar la gente van a ser su propio deseo en la boca de aquel que dice profeta. Ya lo vemos en la historia de los reyes, cuando venía el profeta de Dios y profetizaba contra ese reino, no le gustaba y realmente sufría las consecuencias. Pero venía otro profeta y decía paz, 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 y ese era considerado como profeta. Va a suceder esto en medio de nosotros, en la iglesia. Va a entrar uno y va a profetizar cosas lindas, y va a ser esto principio de engaño también. Por eso es muy importante saber y mantenernos nosotros mismos en el camino, como bien decía Raúl, el pastor Raúl, poder avanzar en el camino cristiano, en la santidad, en la verdad, y en este acto de amor hacia Dios, hacia Jesús y hacia el prójimo, ¿verdad? Así que cuidémonos el uno al otro de todo engaño, especialmente desde en medio de las ovejas que vendrán los lobos. Muy buena exposición. Qué interesante es. Después vamos a estar viendo las características, ¿no?, de lo que son falsos profetas. Hay características. Pero mientras el pastor Raúl hablaba, pastor Rafael exponía, vino a mi memoria un pasaje que son 3 versículos, y quiero leerlo para complementar un poco lo que ha sido expuesto hasta ahora. Que es 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, ¿verdad? Cuando vamos al contexto, que es el capítulo 1, viene hablando que tenemos la palabra profética más segura, viene hablando de la profecía escritural del Antiguo Testamento, y cuando pasa al capítulo 2, empieza a tocar justamente el tema de lo que es lo falso, ¿verdad? Y cuando uno va al diccionario, falso es aquello que va contra lo verdadero, es eso. Podemos resumirlo de esa manera. Y dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea que está hablando, hubo, tiempo pasado.
Así que si él viene exponiendo del Antiguo Testamento, esto me está diciendo el apóstol Pedro que en el Antiguo Testamento ya habían falsos profetas, como bien sabemos en el contexto histórico, cuando vemos al profeta Jeremías, cuando vemos al profeta Isaías, que siempre se levantaron falsos profetas, ¿verdad? Y sigue diciendo, ¿cómo habrá? Ah, ahora pasa del pasado al futuro. Como habrá entre vosotros falsos maestros, no solo falsos profetas, sino falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pero miren lo que dice el 2 y el 3, que es tan actual esta palabra como si fuese escrita el día de ayer. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, sus errores, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tardará y su perdición no se duerme. Y ahí sigue exponiendo el apóstol Pedro sobre el tema de los falsos profetas, de los falsos maestros, ¿no? Pero qué interesante el 3 por la avaricia. Y la avaricia existió. Cuando uno empieza a ver el siglo XVIII, que es cuando se levantan muchos falsos profetas, muchas sectas, José Smith, Russell, los testigos de Jehová, y tantos otros que se levantan en el siglo XVIII, es cuando se levantan las sectas más conocidas, como el mormonismo o los testigos de Jehová. Entonces, vemos que los falsos profetas son ya entusiasmados o movidos por la avaricia. Y eso no es un detalle menor. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar con nuestros ojos abiertos. Cuando un profeta, entre comillas, entre ascuas, como decimos aquí en la frontera, ¿ah?, se mueve por dinero, o un maestro o un apóstol se mueve por dinero, por avaricia, ya de por sí sabemos que la doctrina, la enseñanza, la profecía que pueda traer a través de la palabra no es verdadera, porque la intención ya no es verdadera, ¿verdad? Y después vamos a estar poniendo características, porque si habrá características de falsos profetas como para iluminar nuestra mente, lo vemos en Romanos 16, lo vemos en Timoteo, como Pablo va exponiendo y mostrando todo lo falso, ¿verdad? Y ahí en Mateo 24, que 3 veces nombra a los falsos cristos, los falsos profetas, estamos viendo que él estaba anunciando algo. Y entendemos que el contexto literal de ese pasaje, que se divide en 2 partes, tuvo un cumplimiento en el año 70. Así que tenemos que entender que hubo un cumplimiento histórico, que en esos casi 40 años después de la profecía de Jesucristo, ahí de Mateo 24, se levantaron, y está comprobado históricamente, se levantaron falsos cristos, ¿tá?, se levantaron falsos profetas, como se le habían levantado en el Nuevo Testamento, ¿tá?, para engañar al pueblo, para levantar el pueblo en rebelión contra el Imperio Romano. Y por levantarse contra en rebelión contra el Imperio Romano, fueron sitiados por meses, pasaron hambre, pasaron un montón de necesidades, ya no habían qué comer, porque eso fue lo que hizo en ese momento el general Tito, sitiar Jerusalén, y pasar todo lo que pasó, porque había también en ese espíritu del falso profeta, esa rebelión contra el Imperio Romano que trajo la destrucción y la diáspora judía en el año 70. Así que mire lo que producen las falsas profecías, las falsas enseñanzas. Trae destrucción, trae hambre, ¿no?, nos ata. Cuando uno lee Mateo, que habla todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra, es muy interesante que lo que hay una creencia judía, una manera de interpretar ese versículo. Los maestros rabinos, los maestros de la ley, creían que
la mentira, el engaño ataba la mente de las personas. Y enseñar la verdad, enseñar la ley, desataba las mentes de las personas. ¿Qué me lleva a entender esto? Que la mentira ata las mentes de las personas de tal manera que son ciegos guiando a ciegos, como también habla la palabra allí en Mateo capítulo 23. Entonces, abramos nuestros ojos porque falsos profetas lo hubieron a lo largo de la historia bíblica, los hay en este tiempo presente y se levantarán muchos más aún de lo que nosotros podamos ver. Y por falta de conocimiento, como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Y la falta de conocimiento bíblico nos lleva a ser llevado por todo viento de doctrina, como habla Efesios capítulo 4, versículo 12. Tremendo, tremendo allí esto, y la verdad que el engaño del que habla Jesús genera una atadura en la mente. Y una atadura de tal forma que llega a ser una esclavitud. Hay gente que vive esclavo del engaño, vive en una mentira y todo lo que lo rodea está en función de esa mentira. Hemos visto en el tiempo grupos que se han levantado y se han formado con pseudopastores o pseudoprofetas que han dicho cualquier cosa con un desconocimiento de la escritura muy amplio. No estamos hablando del conocimiento que pueda tener un doctor o un licenciado o un máster en teología. Estamos hablando de un conocimiento que cualquier pastor debería tener como mínimo de la palabra de Dios, para honrar el llamado ministerial, para honrar el pastorado al cual Dios le ha confiado. Y han llevado engañados a muchos. Allí tenemos la misma palabra del Señor cuando el apóstol nos habla acerca de que se meten dentro de las casas y llevan engañadas a las personas. Hoy no tenemos gente que se meta de pronto adentro de nuestra casa, a no ser un par de sectas que andan por ahí muy conocidas, que te llevan los seminarios a la casa. Ya saben todos de quién estoy hablando. Pero hoy tenemos la televisión, los canales de cable y las redes sociales. Y se le permite la entrada a mucho falso profeta y a mucha enseñanza que no tiene fundamento bíblico. Y si la enseñanza, como bien dijo el pastor Rubén, no tiene fundamento doctrinal en la palabra de Dios, no sirve. No sirve. Hermanos, todo lo que se les enseñe, fíltrenlo en la palabra de Dios. Pero no lo filtren con un versículo. Tiene que filtrarlo con toda la Biblia. Porque la palabra de Dios no se contradice. ¿Amén? Continuamos. Bueno, muy buenas noches. Continuamos en esta impresionante exposición donde se están hablando estos temas tan importantes y tan interesantes. Y antes de pasar a lo que tenía para exponer en esta noche, quería hacer un comentario justamente que mientras estaban hablando el pastor Rubén y el pastor Denis, no pude dejar de recordar en los años cuando como que resurge el ministerio profético, ¿no? Y que hay algunos que se llaman profetas de oficio, que sabemos que no es real en estos días. Yo vivía en la frontera de Uruguay y Brasil, y allí llegaron con palabras muy conocidas que capaz que, digo, acá algunos se van a acordar que venían estableciendo, decretando, haciendo como palabras así que fueron moda en algún momento, y recuerdo que usaban como argumento, ¿no? Para ser creídos. Ese versículo que dice, confiad en Dios para ser bendecidos y en los profetas para ser prosperados. E hicieron un enlace medio engañoso ahí entre la prosperidad económica y el ministerio profético. Esto lo comento porque se habló sobre el tema del dinero. Una de las doctrinas que voy a estar tocando como falsas es la doctrina de la prosperidad. Y usar el engaño de esta manera para beneficio propio, porque si bien sabemos que los dones son dados por Dios, no son, nunca jamás van a ser para beneficio propio, para edificación del cuerpo de Cristo, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros muchas veces creímos en eso, porque era como el boom del momento. Pero cuando vamos a la luz de las Escrituras y de la palabra, no vemos a ningún profeta practicar estas cosas.
y tampoco hacer ningún sacrificio para ser creído por alguien o para que generar en el otro que su palabra es verdadera. Cuando una palabra profética es verdadera, es la que se cumple, es la que se cumple. Cuando Dios muestra algo y una persona profetiza y esa palabra se cumple, fue Dios. Dios mismo respalda la palabra. Yo no tengo que hacer nada para que el otro crea, ni pedir ofrenda, ni que me bendigan, ni que siembren en mi vida, ni que hagan pactos para recibir una palabra. Y aquí es donde sale a luz lo falso, porque nadie va a pactar o va a pagar, digamos así, para ser más claros y específicos, para que te den una palabra que no es la que tú quieres escuchar. Esa es una realidad, una triste realidad de lo que se mueve entre esa falsedad que se mueve en ese sentido, ¿no? Y bueno, y continuando con esto, yo había preparado algo sobre la falsa doctrina, pero para poder hablar de lo falso tenemos que hablar primero un poquito de lo verdadero. Y busqué bueno, lo que significa la doctrina. La palabra doctrina es un conjunto de ideas o de enseñanzas, principios básicos definidos por un movimiento. En este caso, lo que nos enseña el Señor, lo que nos enseña la palabra, esas ideas y esas enseñanzas y esos principios son lo que nosotros creemos y llamamos la sana doctrina. Pero la falsa doctrina es cualquier idea que anula, que contradice, agrega o quita la doctrina dada en la palabra de Dios. Y acá es donde nosotros vamos a poder entender y vamos a poder detectar cuando una doctrina es falsa y una doctrina es sana. Porque si contradice, si anula, si agrega o quita a la idea o al conjunto de ideas enseñadas, entonces ya es falsa. Pero antes de, bueno, a poder hablar un poco sobre las falsas doctrinas, bueno, creo que tenemos que hablar un poco sobre la sana, ¿no? Sobre la doctrina de Jesucristo. Y si nosotros queremos conocer la doctrina de Jesucristo, tenemos que conocerlo a Él, tenemos que conocer sobre Él, porque Jesús enseñó su doctrina con su ejemplo, más con su ejemplo que con sus palabras. Él levantó allí a los 12 discípulos, él les enseñó y luego los convocó para que ellos enseñaran esa doctrina que él les había enseñado. Que a su vez ellos multiplicaban en número a personas para seguir esa doctrina, para seguir esas enseñanzas que Jesús les había establecido. Y bueno, para hablar un poco sobre Jesús, bueno, si nosotros creemos en Él, tenemos que primeramente creer que Él nació de una virgen, saber que Él predicó las buenas nuevas, que Él formó los 12 discípulos que predicaron, como ya había dicho al principio, quienes se encargaron de multiplicarse en las regiones donde fueron luego enviados. Y bueno, hablar de lo que Él enseñó, como decía, de su ejemplo. Jesús no solo enseñó a cumplir la ley, sino que también la resumió en 2 mandamientos, que era amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo era amar al prójimo como a sí mismo. Y ese amor que Jesús enseñó, ese amor que Jesús practicó y fue ejemplo, fue el que llevó a sus discípulos luego a dejar todo, dejar muchas cosas y muchos su propia vida por causa de Cristo, por la predicación del Evangelio, porque sabemos que muchos murieron por causa de Él. Les enseñó el valor, bueno, a compartir lo que tenían, les ordenó predicar las buenas nuevas a todo el mundo. El mensaje de Jesús, bueno, el mensaje era que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús era Cristo, que Jesús había nacido, había luego muerto crucificado, había resucitado y había ascendido frente a sus propios ojos, ellos habían visto. Ese era el mensaje que ellos predicaban, que, bueno, bautizar a los que se arrepentían y enseñarle la verdad del Evangelio, a no tener miedo, a perdonar a sus enemigos, la compasión por las almas, entre otras cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sana doctrina, tenemos que ver que estas cosas estén dentro del mensaje, dentro de la predicación que hay en ese lugar. Si en ese lugar el mensaje tiene que ser cristocéntrico y bíblico,
porque si el mensaje está fuera de la palabra, fuera de la Biblia y fuera de Cristo, esa no es una sana doctrina. Esa es cuando se complementan o aparecen cosas que allí no están, es lo que leíamos antes, que es agregar o quitar o hacer algo que invalida lo otro o que hace que se cumpla a medias lo otro. Y interesante porque buscando aquí encontré que quiero hablar solo sobre esos tres tipos de falsas doctrinas que son ampliamente peligrosas, y una se encuentra allí que se encuentra en Mateo 15, versículo 9, dice doctrina de hombres. Después en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, habla de doctrina de demonios, y en Hebreos 13, versículo 9, habla de doctrinas extrañas. Y cuando vamos a mirar un poco esto, vemos que esas doctrinas están dentro de nuestras iglesias, de muchas de las iglesias, y están ahí y están a full. Entonces, qué bueno es poder traer claridad a estas cosas para que nosotros podamos detectar que no estamos dentro de una sana doctrina. Muchas veces nos pasa, y nos pasa muy seguido, que frente a una crítica o frente a algo que nosotros le podemos decir a algún líder, nos dicen, porque tú no tenés que venir por mí, tenés que venir por Cristo. Pero Jesús dejó su vivo ejemplo de que él vivía lo que él predicaba, que él era ejemplo en todas las cosas. Entonces, si nosotros no logramos ser ejemplos de la doctrina, de aquello que estamos predicando y profesando, no le podemos pedir a otra persona que mire a Cristo y que no nos mire a nosotros. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos reflexionar, prestar atención, tener conocimiento en las Escrituras para no ser engañados, como veníamos hablando justamente, para no ser descaminados o algo así, que fue la palabra que usó el pastor Raúl, que estaba en esa versión muy buena, porque la verdad es que la sana doctrina nos hace caminar por el camino, ¿sabes? Nos hace caminar en Cristo, pero la falsa doctrina nos hace extraviarnos del camino, perdernos, confundirnos y muchas veces pecar contra Dios, porque nos hace vivir lejos de su voluntad. Y allí cuando hablamos de doctrinas de hombres, bueno, son enseñanzas inventadas por los hombres que les imponen a los miembros de una congregación sin fundamento bíblico. Hay muchos inventos hoy en día, mucho modismo y muchas cosas que lo traen como estrategias para atraer a los jóvenes, estrategias para no sé qué, y en realidad lo que están haciendo es trayendo para dentro de la iglesia cosas que no son bíblicas, prácticas que no aprovechan, en realidad no aprovechan mucho. Y bueno, después tenemos la doctrina de demonios, como hablaba allí, que es muy amplia y muy complicada y muy peligrosa, porque puede estar allí infiltrada, estar allí sentadita en el primer asiento, como digo yo, y es aquella que se mezcla con la sana para tener apariencia de doctrina bíblica. Esto es peligrosísimo, porque miro, aparentemente es una doctrina bíblica, aparentemente está allí Cristo, aparentemente, pero su fin es robarle la gloria a Dios y poner al hombre en conflicto con el mandamiento y el plan de Dios. Y bueno, usa la lógica humana para darle sentido a la doctrina pareciendo ser bíblica, y esto opera dentro de la iglesia, ¿no? Son prácticas que, bueno, voy a dar solo algunos ejemplos, pero rozan a la brujería, a los conjuros, a la manipulación, y ahí hay muchos espíritus que tienen nombres y que los hemos, y bueno, y ahí hablamos las ofrendas para recibir milagros, los pactos económicos para ser prosperados, las ofrendas para recibir liberación, los sacrificios, las obras que podemos hacer para obtener otra cosa, cuando sabemos que no es por obras, sino es por fe. Nosotros nos va alejando de la verdadera doctrina, ¿no? De la sana doctrina, que es lo que hablamos al principio. Entonces, luego tenemos las doctrinas extrañas que habla allí, y que en realidad, si vamos allí al contexto, habla sobre las comidas. Esas doctrinas están muy de moda en este momento. Tendríamos para hacer un programa entero, pero solo quiero mencionarlas en realidad sobre el tema de qué comer y qué no comer, y se arma un conflicto tremendo, y bueno, y entre otras, ¿no? Entonces,
¿Cómo detectamos una falsa doctrina? Un lugar donde no se predica el arrepentimiento, un lugar donde no se predica contra el pecado, un lugar donde no se habla sobre la vida eterna, sobre la santidad y estas cosas que son muy necesarias. Si hay un lugar que es así, de esa manera, que no se predican esas cosas, entonces, ojo, tenemos que estar alertas para no ser engañados, porque como decíamos, se parece mucho, está muy parecida, muy mezclada a lo que sería la sana doctrina. Pero todas estas cosas que, bueno, puedan servirnos para reflexionar, puedan servirnos para aquellos que están comenzando a caminar o que están apartados hace mucho tiempo, y bueno, en este momento es el momento que quizás sienten en su corazón de que es momento de volver y no saben dónde volver. Y entonces, que no sea que no tomen esto que dije, bueno, voy por Dios, sino que oremos en este tiempo para que Dios nos guíe al lugar adecuado y estar atentos, que si en ese lugar que yo estoy se están practicando determinadas cosas que están negando la sana doctrina, bueno, ojo, no es el lugar. Y bueno, quiero cerrar por acá y dejar abierto para que los demás panelistas puedan aportar en este tema. Excelente, excelente exposición de la pastora Karina. Me gustó mucho, así como ella comenzó, que presentó primero lo que es la sana doctrina y luego habló de la doctrina falsa. Y efectivamente, como se dice, para conocer un billete falso, primero se conoce el billete verdadero. Entonces creo que lo enfocó muy bien, muy bien. Y adelantó parte de lo que más adelante entonces estaría compartiendo. Pero me gustó mucho eso, bueno, y felicitaciones a la pastora y también a los hermanos que me han antecedido, el hermano Raúl y el hermano Denny, que también aportaron cosas muy interesantes y que ya yo la tenía pensada. Entonces ya tengo el trabajo un poco adelantado allí. No cabe duda que va a encontrar tierra fértil para que profetas falsos actúen. Y es muy importante la palabra que se está mencionando en Pedro y que tiene que ver con esto de la avaricia de nuestros corazones. Ese va a ser una tierra fértil para que los profetas de la prosperidad, etcétera, encuentren tierra para sembrar y llevarlo y desviarlo del camino de la sana doctrina. Y así va a haber muchas otras tierras que tendrá que nosotros tener cuidado para no caer justamente en esos engaños de profetas que van a aparecer. Amadores de sí mismo, dice. Cuando nosotros nos amamos, va a venir cosas que nos alaben y que nos gusten escuchar porque nos amamos demasiado a nosotros. Ese va a ser otra tierra de engaño, vanagloriosos. Es una... esto, aún los pastores, nosotros podemos caer en esto, en soberbias, desobediente a los padres. Es una tierra fértil para generar rebeliones dentro de la iglesia cuando hay un corazón que no está dispuesto a obedecer a los padres. Tierra fértil para los profetas, para generar rebeliones, divisiones, etcétera, dentro de la iglesia. También Pablo menciona y dice sin afecto natural, implacables. Suena muy a los fariseos y aparece ahí engaños también, traidores y amadores de deleite más que de Dios. Muchos de estos que se menciona en Timoteo de los últimos tiempos peligrosos está hablando de nuestros corazones y tiene que ver con la tierra donde el profeta o el espíritu de engaño y de mentira va a estar actuando. Por eso el mundo quiere meterse dentro de la iglesia, porque el mundo es todo esto. Y por eso la iglesia debe responder, creo, con más santidad, con más
búsqueda y afianzamiento en todo lo que sea la verdad, porque el Espíritu verdadero, la unción del Espíritu verdadero está en nosotros para poder ejercitar y practicar la palabra de la verdad. En la práctica vamos a hacer diferencia, en la práctica vamos a mostrar aquello que amamos más a Dios y al prójimo que a nosotros mismos. Todo esto es parte de lo que nos toca enseñar para que pueda ser librado del engaño que se está avecinando y se ve por todas partes, ¿verdad? Así que agradezco a Dios por este programa y por poder hablar de todas estas cosas, que es una advertencia muy clara de lo que tenemos que traer al pueblo de Dios. Muy bien, excelentes los aportes. Solo un comentario breve antes de darle al pastor Denis. Nosotros somos los agradecidos de tener panelistas de tan buena jerarquía, de tan alta jerarquía, no por los amplios conocimientos. No necesitamos, como lo dije anteriormente, altos conocimientos. Necesitamos tener ese corazón dispuesto para ser sensibles a la enseñanza de Cristo y defender la sana doctrina. Hemos querido desde el primer día en este programa transmitir los valores de la palabra del Señor, la sana doctrina y poder orientar de esa manera a cuantos que están en el error para salir del mismo. Y ya estamos transitando nuestro tercer año consecutivo y miles de personas ven nuestros programas en todas las plataformas que estamos, y eso a nosotros nos llena de satisfacción, no de orgullo, de satisfacción, porque queremos llegar a la presencia del Señor y que nos diga: buen siervo fiel. Bien, pasa a la presencia de tu Señor, entra al descanso, entra al gozo, no que nos lleguemos a la puerta y nos diga: yo a vos no te conozco. Podemos pararnos en muchas plataformas, decir cosas como sella esta palabra con una buena ofrenda, algo que no es bíblico, ¿verdad? Con las profetadas que andan por ahí, y después llegar a la presencia del Señor y decirle: pero cuando el profeta vino yo le di todo lo que me pidió. Sí, pero yo no te pedí eso. Yo te pedí obediencia. Yo te pedí que camines en mi palabra. Yo te pedí que esté Dios en primer lugar y tu prójimo en el segundo. O sea que necesitamos caminar por la senda que Jesús nos dejó que caminemos. Pastor Denis, ¿qué ibas a decir? Quería hacer un pequeño aporte, como aterrizar un poco todo lo que se ha dicho, ¿no? Porque se ha expuesto de excelente manera todo lo que, o casi todo lo que la palabra está haciendo referencia contra lo que es el tema de los falsos profetas, ¿verdad? Y da para hacer varios programas sobre este tema, porque tiene que ver justamente con la doctrina, tiene que ver con la enseñanza, como les ponía la hermana Karina, ¿verdad? Pero yo creo que si hiciéramos una conclusión simple para darnos cuenta el tema de quién es un falso profeta y quién no, por sus frutos, como habla la palabra, siempre se va a conocer la persona, ¿verdad? No por sus dones, sino por sus frutos, que son dos cosas distintas. Entonces, si yo veo que este profeta, entre comillas, su corazón está inclinado a la avaricia, que no profundiza en la palabra de Dios, apenas un texto bíblico y después son minutos y minutos y minutos de tirar un montón de palabrerías sin sentido o con un sentido específico, que es el de tocar las emociones, el de manipular a las personas. Y sobre todo, entender que los falsos profetas siempre se caracterizan por dar falsas fechas, por levantar falsas fechas sobre ciertos eventos. Eso aconteció en la Biblia, aconteció, como ya habíamos hablado, en el siglo XVIII, cuando se empezaron a levantar un Ruxel dando fechas de la segunda venida de Cristo. Como la primera fecha no se concluyó, se volvió a dar otra fecha que tampoco resultó. Creo que la segunda fecha era en 1913. Entonces se fue acomodando aquella doctrina, y detrás de cada falsa doctrina hay un interés económico muy fuerte. Puede hacer ventas de artilugios, de cosas santificadas, símbolos religiosos,
Todo eso se maneja dentro de lo falso y eso lo vemos hasta en los tiempos actuales. Entonces, la mejor manera de identificar algo falso, como bien hablaba nuestra hermana Karina y después siguió el pastor Rafael y el pastor Rubén también comentando sobre lo mismo, la mejor manera es conocer la palabra de Dios. Cuando vamos a 1 Corintios 14, el apóstol Pablo ahí en el versículo 3 deja 3 puntos claves que tiene que tener una profecía o una palabra profética. Tiene que exhortar, tiene que edificar y tiene que consolar. Y cuando está hablando de exhortar en griego, me está diciendo ponerme al lado de, cerca de la persona. ¿Ah? Tiene un pronombre que es para, que es cerca. Y cuando me está hablando de consuelo, me está diciendo de ponerme cerca de la persona para hablarle al oído. Las dos palabras en griego tienen ese prefijo para, como, como la palabra para el Espíritu Santo es paracleto, ponerse al lado de. Las mismas palabras en 1 Corintios capítulo 14 me está hablando de alguien que se acerca para ayudar, no alguien que maneja grandes masas, que maneja multitudes. ¿Ah? Entonces la palabra viene específica, como en el Antiguo Testamento, el profeta que la profecía no se cumplía directamente era apedreado y muerto. ¿Cuántas personas hoy morirían por ser falsos profetas y falsas mujeres, falsas profetizas, ¿tá? Si esta ley siguiera vigente, ¿verdad? Cuando uno va a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, entonces, si Dios ya estableció en el libro del Deuteronomio ciertos parámetros para que nosotros pudiéramos identificar falsos profetas, si Jesucristo nos advierte en Mateo 24, si el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan nos advierte de los falsos profetas, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar velando y vigilando. Y la manera de velar y vigilar es entrar en oración, pero entrar en el estudio de la palabra, para conocer la verdad y saber qué es lo falso. Entonces, quería hacer esta pequeña conclusión para poder bajar un poco a tierra todo esto, ¿verdad? Toda esta información que se está planteando, que se está exponiendo en esta noche, de un tema tan, tan delicado. Y nosotros no queremos ofender a nadie, porque nosotros no podemos medir intenciones. ¿Ah? Solo podemos juzgar a través de la palabra lo que es falso y lo que es verdadero. Puede haber muchos hermanos llenos de buenas intenciones, mal enseñados en el sentido de que fueron mal adoctrinados, ¿ah? Que están llenos de buenas intenciones. Bueno, pero nosotros tenemos que ir a la palabra y corregirnos. Yo creo que los panelistas van a estar de acuerdo con esto que voy a decir. En el camino, cuando uno va caminando con el Señor y estudiando su palabra, va mudando muchas cosas, va modificando, se va dando cuenta de los errores que cometía y deja de cometer esos errores para ir caminando en el camino de verdad. Y eso nos pasa a todos cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios. Se nos abre un panorama y decimos, en esto estaba actuando equivocadamente. Bien intencionado, sí, pero equivocadamente. La palabra dice esto y lo que la palabra dice es lo que tenemos que hacer. Sin duda que sí, sin duda que es así. No podemos salir de lo que Jesús marcó para nosotros, lo que Dios en la antigüedad marcó para el hombre y lo que Jesús vino a completar en su obra. Nadie puede completar lo que Jesús ya completó. Lo que Jesús ya dejó establecido, nadie lo puede modificar. A veces escuchamos declaraciones tan extrañas y nos queda la reflexión de determinar de que, como bien dijo el pastor, tienen buenas intenciones de pronto, pero en realidad están en un error. Y lo peor del error, como bien lo dijeron anteriormente, te ata la mente, no te deja escuchar. Y hay gente que demostrás en la escritura que están equivocados y aún siguen practicando las mismas. Y hablo de ministros. Me pasa con algunos ministros que conozco que están en fetichismo, literalmente hablando. Muy buenas noches, muy buenos días.
De saludos de acá desde Venezuela, les habla el hermano Rafael Guedes y estamos compartiendo sobre los falsos profetas, todo en relación a lo que comenzábamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya uno de los que me precedió, uno de los pastores, pues estaba compartiendo que Jesús hacía la advertencia de los falsos profetas. Efectivamente, en Mateo 24:11, Jesús decía que se levantarían falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Y en el versículo 23 del mismo capítulo 24 dice, si alguien le dice en esos días, miren, aquí está el Cristo, o aquí está Él, no le crean. Les digo esto porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar a los mismos escogidos de Dios. Allí pues hay ejemplos de estas falsas profecías. Ahora bien, eso en relación a la venida de Cristo, pero también se ha tocado acá que hay otras maneras de falsas profecías. Es tergiversar la sana doctrina, como bien hablaba la pastora Karina. Y eso entonces estaríamos hablando de falsos maestros en relación a ello. Bien, pero en cuanto a la segunda venida de Cristo, efectivamente hemos sido testigos y tenemos registros de fechas que se han dado y que han fallado. Desde del siglo XIX, desde el 1830, una importante organización disidente del Evangelio, pues profetizó la venida de nuestro Señor Jesucristo y no se cumplió. La fecha fue cambiada para un año luego, para 1844, y tampoco se cumplió. Igualmente, otro movimiento disidente del cristianismo profetizaron la venida de Cristo o eventos del fin del mundo para 1914, para 1925, para 1975, y fallaron en estas fechas porque no ocurrió lo que ellos esperaban. Lamentablemente también en el cristianismo tenemos personas que se han aventurado a predecir un cataclismo, un fin del mundo o una venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, tristemente, pues hemos oído hermanos en Cristo que han profetizado o por lo menos han hecho cálculos bíblicos. Uno de ellos muy famoso para el 2011, mayo del 2011, que fue muy conocido a nivel mundial. Pusieron vallas por muchas partes de ciudades importantes del mundo de la venida de Cristo para el 2011. No vino el Señor, entonces cambiaron para 2012. Tampoco vino el Señor. Entonces, bueno, es lamentable. Pero también en el mundo, digamos, secular, es decir, que no se relaciona con el cristianismo, también han vaticinado cataclismos mundiales y no han sucedido. Tenemos, por ejemplo, bueno, en este caso un poco en el mundo religioso, David Koresh, que en el 1993 profetizó la venida de Cristo y más bien eso terminó en un violento enfrentamiento en que murió este líder y unos 76 seguidores. También para el año 1999 se hablaba mucho de la cercanía de un planeta llamado el Hercóbulus y que iba a causar grandes tragedias en el planeta. Pues eso no sucedió. También se hablaba del cataclismo para el comienzo del siglo XXI a nivel mundial y tampoco sucedió mayor cosa. Bien, en cuanto a lo otro, a la tergiversación de la sana doctrina y que también estas personas entran en el campo de los falsos profetas, ya mi hermano Denis adelantaba algo en 2 de Pedro 2 del 1 al 3, allí se habla de que hubo falsos profetas, inclusive en el pueblo judío, y después el apóstol Pedro dice que también en la iglesia cristiana habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al Señor que los rescató. Allí también se dice que muchos los seguirán, es decir, muchos seguirán a esos falsos profetas en sus prácticas vergonzosas. Y por causa de ellos, por causa de esos falsos profetas, se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos falsos los explotarán a ustedes con palabras engañosas.
desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. En resumen, entonces Pedro está diciendo allí que en el pueblo judío se levantaron falsos profetas, que en la iglesia también se levantarán falsos profetas, que eso los hará merecedores de destrucción, que muchos seguirán su vergonzosa inmoralidad, que por culpa de ellos se hablará mal del evangelio y que con mentiras ingeniosas esos falsos maestros quitarán el dinero de la gente. Pero concluye diciendo allí Pedro que el juicio para ellos ya tiene fecha. Ahora bien, ¿qué hacemos ante todo esto, ante todo este boom de falsas profecías, de falsas enseñanzas que afectan de alguna manera al cristianismo? Bueno, ya la Biblia nos hablaba de eso y nos dice y nos da algunas pautas remediales para esto. Por ejemplo, Efesios 4, 11, 12 y 13, al 4, 11 al 14 nos dan importantes instrucciones. Leemos allí. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y allí pues tenemos unas importantes instrucciones que tienen que ver con lo que la iglesia debe hacer ante ese boom que se ha despertado de falsos profetas y falsos maestros por todas partes. La Biblia entonces no nos deja sin enseñanza sobre esto. Programas como este que estamos llevando a efecto en esta oportunidad y en otras oportunidades, y muchos otros programas también de muchos otros cristianos, pues intentan presentar con claridad lo que la palabra de Dios enseña al respecto. Pretenden enseñar sanamente a través de la Biblia para que la iglesia como tal no sea presa de esta falsa enseñanza. En el libro de Judas, que también se parece, es muy parecido pues a la enseñanza de Pedro en su segunda carta, nos da también importantes instrucciones. Nos dice ayuda en el versículo 20, ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Bueno, entonces les dejo con estas palabras, intentando ser edificante pues, con las mismas, y que el Señor nos ayude. Bueno, como habrán podido apreciar, hoy tenemos un programón muy cargado, muy condimentado, y tenemos muchísimo más para compartirles sobre esto. Nos van a quedar algunos programas hacia adelante sobre este asunto, porque realmente tenemos mucho para tratar. Fuera de cámaras hablábamos de otras cuestiones que hacen a este tema, que darán mucho que hablar, yo los invito a los que están siguiendo nuestro programa, que tal vez aún están, digamos, presos o engañados, tal vez por algún sistema de doctrina erróneo ante las enseñanzas de Cristo, a que lean la palabra del Señor, a que se comunique con los panelistas, que nos deje sus preguntas, podemos orientarlo a que escuche el verdadero evangelio. El evangelio de Jesucristo no admite errores. Jesús dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la invitación te la hacemos desde Pregunta al Pastor, a que se acerque a ese Jesús que sin duda cambiará la historia de su vida. Sin duda. Lo demás lo iremos viendo y lo irá viendo usted en su iglesia, con su pastor, en las decisiones que tome hacia adelante. Pero ¿qué hacemos con este espíritu del falso profeta? ¿Cuántas cosas más
estamos ignorando que se están gestando a nuestro alrededor y pensamos que vienen de Dios. Pensamos que vienen de Dios. Necesitamos conocer lo genuino para distinguir lo erróneo. Hablábamos hace un instante fuera de cámaras, yo tengo un tema para proponer y es la danza dentro de la iglesia. La danza dentro de la iglesia. ¿Ustedes qué piensan de la danza adentro de la iglesia? Bailar adentro de la iglesia. Dejando de lado el pensamiento templario, ¿verdad? Pensamiento templario religioso que hemos heredado de nosotros del catolicismo. Dejando de lado el pensamiento religioso, bíblicamente hablando, en la palabra del Señor, está justificado el baile dentro de la iglesia, la danza dentro de la iglesia. No me digan que David danzaba, porque yo quiero que me lo argumenten con la palabra del Señor, con textos bien ordenados en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en que el pueblo de Israel danzaba en el templo, danzaba en la sinagoga, que Jesús danzaba en el templo, que Jesús danzaba en la sinagoga, o alguno de los apóstoles dejó esa enseñanza para la iglesia de Cristo. Yo quisiera que me lo argumenten, para decir, bueno, es válido y yo no he leído la Biblia. Pero yo les quiero dejar simplemente para que reflexionen acerca de esto algunos pasajes, algunas situaciones en las cuales se menciona la danza dentro de la iglesia. Yo no voy a juzgar, y desde Pregunta al Pastor no juzgamos a nadie en cuanto a esto ni en cuanto a nada. Simplemente exponemos los textos, los pareceres de la palabra del Señor, para que usted los analice. Ore al mismo Espíritu Santo, ore al mismo Dios que oramos nosotros. Reprenda el espíritu del error, reprenda el espíritu del engaño y busque la verdad de la palabra. Alguno me va a decir, sí, pero la danza dentro de la iglesia está autorizada porque en Éxodo 15:20 el pueblo de Dios danzaba. Iba la Miriam, la profetisa, ¿verdad? Iba entonando música y atrás venían todas las mujeres cantándole al Señor, ¿verdad? Y haciendo bailes. Y eso es lo que hacían las muchachas cuando atravesaron el Mar Rojo. Ahora yo les pregunto, ¿ellos ahí no tenían la ley? ¿Ellos ahí no tenían la palabra de Dios? ¿Ellos ahí no tenían un templo? Entonces, ¿cuándo Dios les dijo que lo tenían que hacer? ¿De dónde venía Miriam y de dónde venían todos? Venían de Egipto. Egipto sí tenía la costumbre de danzar adentro de los templos a sus dioses, vestirse como sus dioses, representaciones, y danzar para ellos. Pero no el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, que aún no era un pueblo bajo un dios, cuando cruzaron el mar, allí cantaban y danzaban. Pero no es solamente allí, hay otros pasajes. Hay otros pasajes. Cuando Moisés, y acá sí, cuando Dios se comunica con Moisés para hablarle y entregarle la ley al pueblo de Dios, allí sí, Dios dándole normas específicas a ese pueblo puntual. ¿Qué fue lo que pasó cuando bajó de la montaña, ya en Éxodo 32, 19 y 20? Se encontró que el pueblo estaba de gran jolgorio, estaba de fiestas, estaba de danzas y con un gran becerro. ¿De dónde venían con esas danzas y con esa fiesta y esa costumbre de construir un becerro y adorar un becerro? De Egipto, porque ellos aún no tenían templo, aún no tenían ley, aún no tenían la palabra del Señor. Como eso, tenemos muchos otros ejemplos, muchos otros ejemplos. La palabra del Señor sí nos autoriza a alabar y bendecir el nombre del Señor, claro que sí, el Salmo 105, versículo 1 y 2 dice, alabad a Jehová, invocar su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantarle salmos, alabad todas sus maravillas, hablar de todas sus maravillas. Claro que sí, pero no hay ningún argumento bíblico para hacerlo dentro de la iglesia o dentro del templo. No lo hay. No aparece la danza, ni la danza profética, como le llaman algunos, ni ningún tipo de danza aparece homologada, autorizada o
orientada en la palabra de Dios para que se haga. No le aparece. Si alguien la encuentra, envíemela, ¿cómo no? La vamos a leer, la vamos a analizar. Pero no lo aparece. Lo que aparece son las referencias en cuanto a lo que se hizo en la antigüedad. En la antigüedad. Ahora, ¿que hay referencias que se malinterpretan? Claro que sí, claro que sí. El Salmo 150, por ejemplo, se interpreta, algunos lo interpretan de que es una autorización para hacerlo, delante del Señor. Pero una cosa es danzar delante del Señor de manera particular o en un lugar abierto, como sí lo hacía después el pueblo de Israel, cantaba y danzaba al Señor en espacios abiertos, nunca lo hizo ni en el Antiguo ni en el Nuevo, en el templo o en la sinagoga. Nunca, nunca fue parte de la liturgia de adoración a Dios el danzar. ¿Entiende? Por ejemplo, nosotros tenemos el Salmo 149.3 y el Salmo 150.4. Son los únicos dos pasajes que hablan de cantar y danzar en la presencia de Dios. Ahora, yo recuerdo a un profeta Elías que estaba frente a los Baales en un momento de guerra espiritual y él decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. En este momento yo estoy sentado frente a la página, iba a decir, frente a la pantalla, y allí estoy seguro que estoy en la presencia del Señor. Usted me está escuchando, tal vez en el auto, en la calle, en la vereda, sentado donde estuviera, y usted está en la presencia del Señor. ¿Qué le impide a usted cantarle al Señor y danzar en la presencia del Señor? Nada, nada. Simplemente que una cosa es argumentar lo que podemos hacer y otra cosa es hacer una doctrina y enseñarlo como algo bíblico de práctica o de liturgia aprobada por la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo no aprueba ni desaprueba la danza. No hay registros, no los tenemos. Entonces yo no le puedo decir a la Iglesia que danzar adentro de la iglesia o adentro del templo es de Dios o es bíblico. No lo puedo hacer. Tampoco puedo decir que está mal. ¿Me está entendiendo lo que les digo, verdad? Estoy diciendo que no hay argumento en la palabra de Dios para hacerlo. No hay prácticas. Ni siquiera en el templo de Salomón, que era un templo rodeado de paganismo, se hacía. Danzaban todos en la parte de afuera y luego de emborracharse y antes de hacer orgías. Esa era la práctica que había de danza fuera del templo. ¿Me está entendiendo lo que le digo, no? Esas eran las prácticas que habían. Entonces, tengamos cuidado porque vienen lo hablamos recién detrás de cámara, ¿no? Las danzas proféticas y comienzan a hacer determinados bailes y determinadas danzas con determinados significados. No hay argumento en la palabra de Dios. ¿Hay argumento de la profecía? Sí, cómo no. Creemos en la profecía. La profecía cuando es inspirada por el Señor. Pero la profecía, como dijeron hoy más temprano, se sustenta en la palabra. No puede contradecir la palabra. No puede contradecir la palabra. Si viene una corriente doctrinal que me dice yo tengo que, para alabar a Dios, tengo que construir un artefacto dentro de la iglesia y ponerlo en el altar porque si no la presencia de Dios no desciende, entonces ¿está mal construir un artefacto y ponerlo delante de la congregación para honrar a Dios? De pronto no, pero decir que porque eso esté allí la presencia de Dios se va a manifestar, de pronto ya es una falsa doctrina. Porque Jesús dijo, donde hubieren dos o más reunidos en mi nombre, así yo estaré en medio de ellos. Y lo dijo mi Jesús, en el que yo creo, el que murió por mis pecados, el que me entrega la salvación. Y trato de honrar sus palabras y honrar su legado, su enseñanza, su sana doctrina. Su sana doctrina. Entonces yo no encuentro argumentos en la palabra de Dios válidos para la danza dentro del templo. No encuentro. No encuentro argumentos que lo prohíban tampoco. ¿Me explico? No encuentro que lo prohíban y no encuentro que lo autoricen. Por eso les dije, pueden dejar sus comentarios. Esto no es una cuestión de religiosidad. No hay registro de que esto esté homologado, autorizado o permitido por Dios en su palabra para que se haga dentro de la iglesia.
El templo y la simbología del templo en la iglesia, en la antigüedad, tenía todo un significado de redención. De redención. El pueblo venía con sus pecados al templo y sacrificaba por el perdón de pecados. Eso era lo único que se hacía en el templo. La enseñanza de la palabra se enseñaba a determinado momento de la vida y los que aprendían la palabra vivían y dormían adentro del templo para aprender la palabra. No hay ningún argumento que diga que estaban en el templo para aprender a danzar delante de Dios. De ninguna manera. Donde se hizo eso fue en la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel fue esclavo, la única forma que tenía de, entre comillas, hacer algo era a través de la danza porque no podían hablar. En el tiempo de esclavitud, pues se originaron determinadas danzas en determinados lugares, incluso no hace muchos años, en este periodo de vida que tenemos. ¿Ah? Entonces, investiguemos, analicemos, no demonizamos las cosas, simplemente le llamamos las cosas por su nombre. Si queremos ir por la verdad, veamos la verdad de este asunto. ¿En la escritura lo aprueba o lo desaprueba? No se me quede con dos versículos, como les mostré, los únicos dos versículos que hay en un salmo. En un salmo. Demostrémoslo con toda la palabra de Dios para decir esto es doctrina. Porque Judas se ahorcó, no vamos a ir todos a ahorcarnos. ¿Entienden lo que le digo? Porque Judas se ahorcó, no vamos a ir todos a ahorcarnos. Porque está escrito en la Biblia también que Judas se ahorcó. ¿Es bíblico ahorcarse? No. Es un versículo aislado, al igual que estos dos que acabo de mencionar. Todas las demás demostraciones que hay son en actos saliendo de la cultura pagana. Que el Señor nos dé sabiduría y gracia en cuanto a esto. Continuamos. Yo quiero simplemente hacer una pequeña acotación a todo lo que el pastor Raúl expuso, que cuando hay ciertas reglas de interpretación dentro de la hermenéutica, y tenemos que ver de dónde se saca la doctrina, porque las mayores referencias que tenemos sobre la danza en el Antiguo Testamento son libros históricos y libros poéticos. Y hay que tener cuidado de tratar de sacar doctrina de lo que son eventos históricos, y hay que tener cuidado de sacar doctrina de lo que son libros poéticos, por las figuras literarias que contiene el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, las figuras literarias que tiene, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Donde hay mucho antropomorfismo, o sea, darle atributos a Dios humano, decir que tiene dedo, que tiene mano, que tiene ojos, ¿verdad? Pues fue la manera en que Dios se fue revelando en el Antiguo Testamento para que nosotros y ellos especialmente entendieran cuáles son sus atributos, cuál es la línea de pensamiento de Dios. Entonces, yo quería solamente acotar eso, porque muchas veces se ha sacado grandes doctrinas, siempre entre comillas, de libros históricos o poéticos, ¿ah? Que no tienen a veces contenido doctrinal, solo registro de eventos, o en el caso de los poéticos, un tipo de alabanza poética, ¿ah? Como era la poesía judía, que no es la misma poesía occidental nuestra, tiene otro significado mucho más profundo la poesía judía. ¿Ah? Entonces, solo esa acotación, porque si uno va a la Biblia, va a encontrar referencias en el libro de Samuel, va a encontrar referencias en el libro de Crónicas, las dos referencias que hizo el pastor Raúl ahí en el libro de Salmos, ¿ah? Pero tenemos que ver todo el contexto, tenemos que ver todo el contexto y tener cuidado de dónde nosotros sacamos doctrina, de dónde nosotros tomamos doctrina, porque con esa condicionante podemos ir a Hechos capítulo 4 y todo aquel que mienta tiene que salir con las dos patas para hacia adelante, ¿verdad? Como en Hechos capítulo 4 vemos la historia, ¿ah? De Ananías y Zafira, que no tenían necesidad de haber mentido, ¿no?, en cuanto a la cantidad que estaban ofrendando, pero sí lo hicieron. Entonces la consecuencia fue que salieron muertos. Si hoy esa fuera una regla, un mandamiento de parte de Dios, ¿cuántos fallecidos hubieran por culto? Entonces,
Yo no puedo tomar un texto histórico de un evento, de algo específico, que lo que me está mostrando ahí es el poder, las señales a través del Espíritu Santo de los apóstoles. Por eso tendría que ser más que hecho de los apóstoles, tendría que ser hecho del Espíritu Santo, los hechos del Espíritu Santo, tomarlo como doctrina. Y con el tema de la danza nos pasa lo mismo. Las mayores referencias son los libros históricos y los libros poéticos. Y hay que tener cuidado en cuanto a la interpretación, porque base bíblica se va a encontrar. Ahora, esa base bíblica es la correcta, esa base bíblica me está adoctrinando o solamente me está mostrando un evento, algo histórico. Por algo el Antiguo Testamento, la segunda gran división del Antiguo Testamento, de Jueces a Esther, son libros históricos. Lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, ¿verdad? Son libros históricos, de registros, de eventos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha falsa doctrina sacada de libros históricos, especialmente del libro de los Hechos. Ahora, ahora enseguida le damos al pastor Rafael que iba a hacer su comentario, eh, haciendo un poco énfasis en el lugar de donde tomamos la doctrina, sea falsa o sea verdadera. Lo que ocurría en el libro de Éxodo, cuando ellos salieron al desierto, reitero, no había enseñanza de parte de Dios en cuanto a la adoración. Ellos adoraban a Dios cantando y danzando frente a un becerro. Cuando Dios le entregó la ley, estaban adorando a un becerro, danzando y bailando. Lo que ocurre en los salmos, los dos salmos que mencioné, es una cuestión poética y cultural. Ya en los salmos estaba la ley instaurada y altamente desobedecida por toda la nación de Israel, absolutamente por toda la nación. ¿Ah? Porque Dios una y otra vez le dice al pueblo de Israel que permanentemente me provocan a ira en mi presencia, permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Venían de pueblos paganos, ¿qué es lo que hacían? Adoraban a los dioses paganos con la danza y con el canto. Pero cuando viene la ley y viene las fiestas de celebraciones, en algunas fiestas tradicionales judías, se utilizaba la danza. Ahora, ¿dónde se hacía esa danza? Se hacía al aire libre, se hacía en campos, se hacía en territorios específicos, no se hacía en un lugar de adoración a Dios, no se hacía dentro de ningún templo. Y era algo muy distinto a lo que nosotros vemos. Era algo muy distinto a lo que nosotros vemos hoy en día en las congregaciones, en algunas, no en todas. Entonces, ¿validamos esto? ¿Bajo qué argumento de la palabra? Reitero, culturalmente, históricamente, la danza y el canto que se hacía en esos lugares son representaciones de cultos orgiásticos, como por ejemplo el culto a Dionisio. ¿Ah? Le cantaban a Dios, le cantaban a su Dios, danzaban y después terminaban en una orgía. Y eso se extendió durante siglos hasta la Edad Media. Cuidado acá, cuidado. Hay mucha ignorancia dentro de la iglesia y hay mucha ignorancia dentro de la pastoral, por tomar versículos o fragmentos de la Biblia sin conocer realmente lo que había detrás de ellos. Pastor Rafael, ¿qué ibas a decir? Bueno, muy clara su exposición, Pastor Raúl. Efectivamente, pues el Nuevo Testamento no aprueba, o no ordena, digamos, que se tengan que efectuar adoración a través de danza al Señor. Y sí, ciertamente las figuras se ven en el Antiguo Testamento, como usted muy bien lo ha expuesto en estos dos salmos y las prácticas que hacían, como usted bien lo señaló. Y quería decir que además de la danza, hay muchas otras cosas que a veces también practicamos dentro de la adoración, en el culto, pero que no tenemos un mandamiento directo del Señor a efectuar esas cosas. Podríamos hablar de muchas cosas, podríamos hablar mucho sobre esas cosas y tal vez eh, reducir que los mandamientos que tenemos en la palabra del Señor a veces como que son muy pocos
muy pocas ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor, la evangelización, es que donde la Biblia es directa. Y hemos agregado a veces muchas cosas a nuestra adoración que el Señor no nos ha ordenado que lo hagamos. Entonces, bueno, la danza es una de esas cosas. Lo que quería comentar, pastor. Claro, por ejemplo, yo tengo aquí anotado, porque hice la investigación correspondiente, tenemos en 2 de Samuel capítulo 6, David, cuando iba a trasladar el arca a la casa de Abinadab, ellos iban con gozo, con alegría y con canto, cantándole a Jehová en el camino, entre los montes, entre los arroyos, entre los ríos. Iban allá con arpas, con flautas, con salterios y címbalos. Y eso nosotros lo tenemos en 2 de Samuel capítulo 6, no en el templo. En el Salmo 68, 24 y 27 tenemos allí los cantores que iban delante de los músicos y los músicos detrás, y en medio doncellas con panderos, caminando hacia el santuario, no en el santuario. Lo que pasa es que cambian el texto, lo acomodan a su antojo. No hay ningún versículo que diga en el santuario o en el templo. En el Salmo 42:4 tenemos, dice así, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, hasta la casa de Dios, no en la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Ningún texto habla en el templo. Los únicos que podían instrumentar dentro del templo o alabar dentro del templo eran los levitas. Y hoy no hay levitas. No vivimos bajo la ley, no hay templo. El ministerio levítico acabó con la destrucción del templo. Los levitas servían y vivían adentro del templo. Lo que hoy llaman levitas son músicos, son cantores comunes y silvestres, pero no son levitas, porque el oficio de levita desapareció con el templo. O sea que lo que se ha hecho fue trasladar, ¿verdad? Trasladar funciones del templo, como los levitas y otros. Les doy los textos. Primera de Crónicas 15, 16, 19, 24, 16, 4, 25, 6 y 7, Segunda de Crónicas 7, 6, 29, 25, Esdras 3, 10 y 11. Los levitas cantaban en el templo, pero no hay ningún texto en ninguna otra situación en la cual diga que danzaban dentro del templo en la presencia de Jehová. Solo los levitas podían ministrar la música dentro del templo. Sí, solo los levitas. Era una tribu mantenida y sostenida por las ofrendas. Solo los levitas. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 40 dice que todo lo que hagamos para Dios, en nuestra adoración a Dios, debe hacerse de manera ordenada. Debe hacerse de manera ordenada. Y cuando yo tomo la manera ordenada, encuentro que a mí Dios me ordenó la danza dentro del templo. Porque a muchos interpretan el orden a que en algunos lugares tenemos las hermanas de un lado, los varones del otro, que la corbata, que la vestimenta. ¿Eso es orden? No, eso es cultura. La orden que tengo del Señor en cuanto al templo. ¿Tengo alguna orden de parte de Dios en cuanto a esto en el Antiguo Testamento? No la tengo. ¿Tengo una orden en el Nuevo Testamento de parte de Jesús o los apóstoles en cuanto a la danza profética o como le quieran llamar dentro del templo? Tampoco la tengo. Los levitas ni se mencionan en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del espíritu del falso profeta. ¿Estaremos en este punto frente a un engaño doctrinal por una falsa doctrina, por una falsa profecía? Convengamos que profeta es vocero. Vocero es alguien que habla, el que entrega un mensaje. Vocero es el que entrega un mensaje. El mensaje que hemos recibido de algún pastor o de algún pseudo profeta, ¿es el correcto en cuanto a esto? Piénsenlo, analícenlo, vean los textos, escuchen los audios, anoten los versículos, analícenlo en su Biblia y después puede comentar porque estamos para eso. No le queremos imponer nada a nadie, no queremos
no estamos en contra de ningún pastor ni de ninguna iglesia en particular, simplemente estamos analizando una manera de manifestación dentro de las iglesias. Y estamos tratando de descubrir el espíritu del falso profeta. ¿Estaremos en esto frente a un falso profeta? ¿Una falsa doctrina para engañar a la iglesia? Yo les pregunto, y ha sido altamente cuestionado, ¿cuántos hombres bailando afeminados adentro de la iglesia? La palabra del Señor dice, los afeminados serán condenados al infierno. No lo dice el pastor Ponce, lo dice la palabra de Dios. Entonces tenemos varones afeminados danzando delante de la congregación. ¿Me explico? Que Dios nos ayude. ¿Estaremos interpretando mal la escritura? ¿Estaremos equivocados? Los afeminados, dice la palabra de Dios, están condenados. A menos que se arrepienten y cambien de actitud. El hombre es hombre y la mujer es mujer. No hay un término medio en la palabra de Dios. En el mundo sí. Y respetamos, por supuesto, y lo vamos a decir siempre, y lo hemos dicho más de una vez aquí en este programa, respetamos las decisiones personales. Nosotros nos limitamos solo a la palabra del Señor. La palabra del Señor condena ese tipo de práctica. ¿Por qué lo permitimos adentro de la iglesia? ¿Me explico? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Pueden tirar piedras, tomate, copeta. No, yo quería hablar algo sobre justamente que viene acarreado con un montón de cosas la danza, ¿no? Que de simbologías y elementos que se usan para. Justamente hace algunos años escuché algunos estudios sobre eso, sobre los significados de los colores, de las vestimentas, de los elementos y todo lo demás, que tampoco son sacados de la Biblia. En su momento lo escuchaba como lo recibía como algo que sustentaba lo otro, ¿no? Pero justamente en estos días estaba mirando un contacto que tengo en Facebook de una persona, una chica que hace danza árabe. Y bueno, lo hace con los atuendos y todo lo demás, semidesnuda, y usa los mismos elementos que usan las chicas dentro de la iglesia, las mismas telas, las mismas alas. Entonces, ¿qué es lo que estamos trayendo y de dónde es que sale la base para usar estos elementos también? Y nada, concuerdo plenamente de que la mayoría de los grupos de danza, los danzores tienen comportamientos así, salieron de allí, muchos de ellos se apartan de la iglesia y van rumbo a la homosexualidad y todo lo demás. Entonces, sí, concuerdo de que es un tema muy delicado y que hay que tratarlo con pinza, pero realmente bíblico no hay un fundamento. Es así. Y sin pecar de extremos, anoten los textos y analícenlos, incluso el tipo de música, cómo se tocaba la música, porque en el próximo programa vamos a ver la música que realmente a Dios le agrada o que Dios estableció. ¿Ok? Segunda de Crónicas 5:13, Nehemías 12:27, Primera de Crónicas 15:19, 25:1, Esdras 3:10, Nehemías 12:27. Fíjense en el tipo de música que tocaban los que eran institucionalizados por Dios en el templo, en la presencia de Dios. Para ministrar la presencia de Dios era solo el címbalo. Era el símbolo. Y los instrumentos de percusión se utilizaban solo para marcar el tiempo del címbalo. Para que se den una idea. Entonces, los címbalos se utilizaron marcaban la transición entre las estrofas de los himnos y no para acompañar el coro o el canto. Cantaban, pero el címbalo no acompañaba la música. Eran dos cosas distintas. Era el canto sin instrumentos y el címbalo marcaba el cambio o el tiempo. Se consideraba en ese tiempo que era lo más noble que había, ¿no? Por el hecho en el que se usaba. Ahora, fíjense, en la Jerusalén del cielo, ¿cuántos instrumentos musicales se mencionan? Solo uno, el arpa. Presten atención a lo que tenemos nosotros y a lo que Dios le agrada. En Apocalipsis 5:8, 14:2 y 15:2 nos habla acerca de los instrumentos que se
tocarán en el cielo para la alabanza a Dios en la presencia de Dios en el cielo. Y después tenemos en la inauguración del templo, por ejemplo, allí, en Segunda de Crónicas 29-25, no se utilizó ni alabanza ni danza. Y era la inauguración del templo, qué raro. Tampoco en el tiempo de Esdras y Nehemías se utilizó ni la alabanza, ni la percusión, ni la danza adentro del templo. Esdras capítulo 3:10, Nehemías 12:27 al 36. Entonces, tenemos que ver el argumento de la palabra de Dios, la historia de la palabra de Dios, como un todo, para ver si realmente Dios quiere eso en la iglesia. Y después cada uno da su respuesta. Como dije, no estamos para juzgar ni condenar a nadie. Estamos exponiendo a ver si nosotros estamos, o si nosotros no, porque yo no lo practico, no lo uso, si las iglesias realmente están orientadas en el camino correcto o están siguiendo un espíritu de falso profeta en sus doctrinas. Indudablemente hay mucho que aprender, mucho que ajustar, pero también es cierto que el Señor nos da la libertad de poder entender y actuar sobre las distintas situaciones, especialmente aquellas que no legisla la Biblia. Porque también detrás de cada corazón hay motivaciones, y aquellas son también peligrosas, porque pueden ser verdaderamente puede ser dada como enseñanza, pero si las motivaciones no son correctas, obviamente Dios no va a agradarse de eso. Y en todas las cosas también entendemos que hay licitud, pero no todas convienen. Y en ese discernimiento de sabiduría y la guía del Espíritu Santo, también viendo situaciones y contextos del tiempo, me parece no es lo mismo el contexto cultural latino que el africano o el oriental. Tenemos que tener la sabiduría para actuar y dentro de lo que es la libertad de la liturgia poder practicar algunas cosas. Ya pues la Biblia nos enseña el uso de la libertad también. Creo que en ese sentido rendiremos cuenta delante de Dios, y especialmente por los motivos propios de nuestros corazones, más que en la forma en sí. El corazón va a dictar cuánto agradamos a Dios en muchas de estas cosas. Sin duda que sí. Por eso allí Juan dice, la palabra nos enseña que si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Mayor que nuestro corazón es Dios. Nuestro corazón puede ser engañoso, nuestras motivaciones pueden estar influenciadas. Busquemos siempre que nos influencie el amor a Dios y el amor a la palabra del Señor para agradarle a Él. La danza es maravillosa, la alabanza a Dios es maravillosa. Creo que se honra a Dios danzando, se alaba a Dios danzando. Yo creo que se bendice al nombre del Señor en la alabanza y en la adoración. Lo creo de todo corazón, pero la palabra no me da argumentos para hacer la danza dentro del templo. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Hemos tratado temas muy fuertes y no quedarán acá. En el próximo programa vamos a seguir. Vamos a tomar algunos comentarios que nos van a llegar seguramente, buenos y malos, y entendamos que lo que tratamos de exponer es la palabra del Señor. Las verdades de las palabras del Señor. Nosotros nos podemos equivocar. Como bien dijo el pastor Rubén, nuestra cultura nos puede hacer equivocar. Nuestra cultura nos puede hacer equivocar. O nuestra percepción de la cultura ajena. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Que el Señor les bendiga. Recuerden dejar sus comentarios. Recuerden buscar seguir a Cristo y escuchar sus verdades. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.